Nadie es más poderoso que nuestro Dios. No sé cuántos creen eso, hermano. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. El único digno de alabanza, de gloria y de honra es Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos compartir un tema que le hemos titulado de la tradición a la revelación. De la tradición a la revelación. El texto está en Génesis capítulo 25, versos del 19 al 26. Génesis 25, del 19 al 26. Dice la palabra de Dios. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Amén. No es lo mismo basar nuestras vidas en las tradiciones de los hombres que basarla en la revelación divina. Las tradiciones humanas son enseñanzas no reveladas por Dios que se transmiten de generación en generación. Y estas enseñanzas vienen a ser como unos cánones establecidos por los pueblos de una generación a otra. Son parte de su cultura, podemos decir, es la cultura de los pueblos. Son las costumbres de los pueblos. Y hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que son malas. Las tradiciones malas son aquellas que contradicen lo que Dios ha revelado en su palabra. Una revelación divina es cuando te corren las cortinas de tu entendimiento para que puedas comprender, para que puedas entender el propósito y la palabra de Dios. El propósito y la palabra de Dios. Te corren las cortinas. Tú no entendías, tú no sabías, pero te corren las cortinas y de repente tú puedes entender lo que antes no entendía. Por lo tanto, la revelación divina trae luz a tu vida. Trae luz a tu vida. Mientras los demás andan en tinieblas, tú estás en luz. Tú sabes lo que está pasando y por qué está pasando. Lo sabes. ¿Por qué? Porque te corrieron las cortinas y te han mostrado, te han revelado la verdad de todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia, amados hermanos, es la revelación escrita de Dios. La Biblia. Pero para que usted pueda entender que la Biblia es palabra de Dios y para que usted pueda someter su vida a esta palabra de Dios, te tienen que correr las cortinas de tu entendimiento. De lo contrario, usted verá este libro como un libro más. Usted lo va a leer como un libro de fábulas, mitologías, de historias, etcétera. Pero usted no lo va a ver como la palabra de Dios que va a regir sus vidas. A menos que te corran el velo y tú puedas entender que esta es la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Fíjese, primero nos revela el Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido, dice, y luego hablamos eso que Dios nos ha concedido, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no es cristiano, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, la gente que no cree en Dios se acerca a la Biblia y no puede entender lo que está aquí. Sencillamente se queda en lo superficial, pero no puede entender la revelación que hay aquí, porque esta es una palabra espiritual. Y es necesario que el Espíritu de Dios te corra el velo para que entonces tú puedas entender la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando a usted le corren el velo y le revelan que esta es la palabra de Dios, usted dice como dijo el patriarca David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es, o sea, esta palabra me alumbra. Esta palabra es una lumbrera, una linterna que alumbra el camino por donde yo voy. Esta palabra es la que me dice a mí lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. Esta palabra me dice a mí cómo llevar un matrimonio, cómo llevar las finanzas, cómo criar los hijos. Esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es la que guía mi camino. Amén. Lo mejor que nos puede pasar es que basemos nuestra vida en la revelación divina y no en la tradición de los hombres. Ahora, ¿por qué yo le he dicho todo esto, hermano? Porque en esta historia que nos ocupa en el día de hoy, el patriarca Isaac le dio prioridad a Esaú por encima de Jacob. Y Rebeca, su esposa, hizo todo lo contrario. Rebeca le dio prioridad a Jacob por encima de Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque Isaac se guió por la tradición humana. Escuche, Isaac se guió por la tradición de los hombres, mientras que Rebeca se guió por una revelación divina. La pregunta es, ¿está bien lo que hicieron? ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, mis amados, en el día de hoy. La Biblia dice que Isaac, el hijo de Abraham, tomó a Rebeca por mujer cuando él tenía 40 años de edad. Pero dice la Biblia que Rebeca era estéril, es decir, no podía concebir hijos. Así que Isaac, a la edad de 60 años, dice la Biblia, oró a Dios por su mujer que era estéril. Es decir, que habían pasado 20 años de matrimonio cuando Isaac decide clamar a Dios por su mujer que era estéril. Ahora, en este punto de la historia, Abraham había muerto, pero había muerto, escuche, creyendo la palabra que Dios le dio en el monte Moriah. El monte Moriah fue aquel monte que Dios le mostró cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y en ese monte, cuando él llevó a su hijo, ¿verdad?, a sacrificarlo, y Dios le dio un carnero en lugar de su hijo, Dios también le dio una promesa a Abraham, una promesa. Génesis capítulo 22, verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, y por si acaso, hermanos, no tenemos el tiempo para explicarlo hoy. No tenemos el tiempo para explicarlo hoy, pero el ángel de Jehová que dice aquí no es otra persona sino Jesucristo mismo. Es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo,
por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas, perdón, agárrame el micrófono. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias. Déjalo listo por aquí, por si acaso falla. Ese. Gloria a Jesús. O sea, que Dios le da una promesa por cuanto Abraham había obedecido y había sacrificado a su hijo, aunque no llegó a cometer el acto porque no era esa la voluntad de Dios, pero obedeció a Dios. Por esa causa Dios dijo, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero resulta que Abraham había muerto y no había visto con sus ojos físicos el cumplimiento de la promesa. Solamente tenía un hijo, Isaac. Isaac se había casado con Rebeca y resulta que ahora Rebeca era estéril. Y Dios le había dicho, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Se muere Abraham y no ve con sus ojos físicos el cumplimiento de esa promesa, pero eso no significa de ninguna manera que Dios no iba a cumplir lo que le dijo. Abraham se murió creyendo la fidelidad de Dios y que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Alabado sea Dios. Aunque él no lo viera con sus ojos físicos, Abraham sabía que Dios era fiel para cumplir su palabra. Así que yo no sé cuántos aquí siguen la estirpe de Abraham, que dice, yo sé que Dios es fiel. Y aunque yo parta de esta tierra sin ver lo que Él ha prometido, yo sé que Él lo va a cumplir. Alabado sea Dios. Hace muchos años me contaron una historia real de un ancianito que vivía en una casa muy humilde con piso de tierra y él siempre se arrodillaba en el mismo lugar para orar. Sus hijos no eran cristianos y él siempre se arrodillaba en ese lugar para orar, ¿verdad? Y clamaba a Dios por sus hijos para que se convirtieran a Cristo y resulta que muere el ancianito y sus hijos no se han convertido a Cristo. Pero el día que entierran a su padre, van todos los hermanos al cuarto de su padre para recoger sus cosas y cuando llegan y miran que frente a la cama habían dos huequitos en el piso de tierra. Y entonces todos ellos se acordaron que en ese lugar su padre se arrodillaba a orar. Cuando ellos vieron eso, la historia real dice que comenzaron a llorar, comenzaron a dar gritos y ese día se entregaron todos a Cristo. Dios es fiel. Yo no sé cuántos creen que Dios es fiel. Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Abraham se murió creyendo la promesa de Dios y aunque con sus ojos físicos Él no lo vio, Él sabía que Dios era fiel para cumplir su palabra. Y de hecho, cuando nosotros leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que ciertamente Dios cumplió la promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, podemos notar aquí algo interesante. Algo interesante es lo que hizo Isaac para resolver el problema de la esterilidad de su mujer Rebeca. Isaac sabía. Él sabía la promesa que Dios había dado. Tu descendencia, Abraham, será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Él lo sabía. Y ahora tiene a su esposa y es estéril. Y él dijo, hay que resolver este asunto. ¿Y qué hizo este hombre de Dios? Génesis 25, verso 21, dice la Biblia. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer.
Amén, amén. Así que Abraham había muerto, pero ahora vemos a Isaac, ¿verdad? Que estaba clamando al Dios de su padre para resolver un problema. ¿Cuánto alaban su nombre? Y esto me habla de la instrucción que le dio Abraham a su hijo, ¿verdad? Instruyó a su hijo, tal como dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Así que Abraham instruyó bien a Isaac, porque Abraham ahora no está aquí. Isaac es un hombre de 60 años y este hombre está clamando al Dios de su padre. Pero también me dice que Isaac fue obediente a la instrucción que le dio su padre, ¿verdad? Así que yo no sé cuántos hijos aquí dicen, yo voy a obedecer la instrucción de mis padres. Bendito sea Dios. Recordemos, amados hermanos, que cuando Isaac era apenas un niño, Dios le dijo a Abraham, sacrifícalo. Y bueno, en el camino, un punto que Abraham dejó a los siervos, dijo, espérenos aquí que el muchacho y yo iremos allí, adoraremos y volveremos. Esa es otra historia, otro mensaje. Lo cierto es que por el camino le dice Isaac, siendo un niño, a su padre, padre, yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? En otras palabras, este niño, desde bien pequeño, sabía ofrecer sacrificios a Dios porque su padre le había enseñado. Y yo no sé cuántos padres aquí se comprometen en enseñar a sus hijos desde niños, enseñarles a buscar a Dios, enseñarles a temer a Dios, enséñeles a orar, enséñeles a depender de Dios para el día que usted no esté presente, ellos sepan a quién clamar y a quién acudir. El mejor legado, la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos no es una cuenta abultada en el banco. No. La mejor herencia, el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es una fe genuina en Cristo. Es enseñarles a creer en Cristo, a confiar en Jesús, a temer su nombre, a depender de Él. Ese es el mejor legado. Aleluya. Isaac oró a Dios por su mujer, que era estéril, dice la Biblia, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Dios había dado la promesa de multiplicar la descendencia de Abraham, pero ahora se encuentra un problema. Rebeca es estéril. Y uno a veces dice, Señor, pero si yo creo en ti, si yo creo en tus promesas, ¿por qué vienen tantos obstáculos al camino? ¿Por qué viene tanta oposición? ¿Por qué tengo estas situaciones que se me presentan si yo creo en tus promesas? Si yo sigo tu camino. Y yo te digo, es que Dios está provocándote para que tú le busques en oración, para que tú sientas la necesidad de buscar su rostro, porque la oración significa dependencia de Dios y Dios quiere que tú dependas de Él. Y Dios quería enseñarle a Isaac que dependiera de él como su padre había dependido de Dios. Así que nuestros hijos tendrán que pasar por sus propias experiencias para que aprendan a confiar en Dios. Abraham había caminado toda una vida con Dios. Ahora Dios quería que Isaac hiciera lo mismo. Que tuviera sus propias batallas y que en esas batallas buscara a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él, que nosotros dependamos de Él. Y eso es la oración, dependencia de Dios. Aleluya.
Así que cuando le vengan situaciones a tus hijos, no tengas miedo. Deja que tus hijos pasen la escuela de la fe. Tendrán que aprender a lidiar con sus propias batallas. Tendrán que aplicar lo que tú les has enseñado. Tendrán que tomar sus decisiones si se acercan a Dios o no. Alabado sea Jesús para siempre. Lo cierto es que Isaac oró por su mujer que era estéril. Y la Biblia dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Así que a los esposos que están aquí, les digo, oren por sus esposas. Como que algunos hombres aquí no se gozan, pero oren por sus esposas. Hay una esterilidad en su vida, hay un problema en su vida. Ora por tu esposa. Ve a Dios y pon ese caso delante de Dios. Ora por tu esposa. Alabado sea Dios. Esa es una oración que Dios acepta. No sé qué está pasando aquí. Ok. Esa es una oración que Dios acepta. Amén. Dios aceptó la oración de Isaac y Rebeca concibió. Así que nuestro Dios es un Dios de respuesta. Diga, Dios es un Dios de respuesta. Su poder no está limitado, hermanos. Él quitó la esterilidad de Rebeca e hizo que ella concibiera. Aleluya. Muchas veces, amados hermanos, tú y yo nos enfrentamos a nuestras esterilidades en la vida. Puertas que no se nos abren. Necesitamos entrar por esa puerta, pero no se abre esa puerta y no se abre. Y papeles que no acaban de llegar y nosotros allí y necesitamos los papeles y no acaban de llegar, ¿verdad? Enfermedades que no se acaban de ir y aferradas a esa enfermedad ahí y tú orando y no se acaban de ir esas enfermedades, ¿verdad? Iglesias que no crecen y que nosotros queremos que crezcan, pero no crecen, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras esterilidades? Tenemos que orar. Tenemos que buscar al Dios que quita la esterilidad y que hace que uno pueda concebir. Amén. Esa es la respuesta siempre. Buscar a Dios, al Dios que responde. Gloria a su nombre para siempre. Mis amados, Dios hizo que Rebeca concibiera. Y no solo para que se cumpliera la promesa que le había dado a Abraham, te voy a multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo, no, sino también para que entendiéramos que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Los hijos son una herencia muy valiosa que Dios nos ha dado. Lo voy a repetir, es una herencia valiosa que Dios nos ha dado. No es que venga de nosotros, Dios nos ha dado el don de la paternidad. Dios quiere que tengamos hijos para que aprendamos a conocerlo un poco más a Él. Así que los hijos son una herencia que Dios nos ha entregado. Y yo creo que es la herencia más preciosa, hermanos, después de la salvación. La herencia más preciosa son los hijos. Lamentablemente algunos ponen otras herencias materiales por encima de esa herencia preciosa que Dios les ha regalado. Pero los hijos son una herencia de Dios. Y dice, cosa de estima, es decir, algo de mucho valor, el fruto del vientre. Así que, mis amados hermanos, había ahora alegría en el hogar de Isaac.
¿verdad? Había alegría porque Rebeca había concebido. Dios aceptó la oración. Ahora estaba embarazada. Había alegría en esa casa porque Dios escuchó la oración de Isaac. Cada vez que Dios responde nuestro clamor, hay gozo en el corazón. De tu saber, wow, Dios se acordó de mí. Dios abrió la puerta. Dios me bendijo. Le pedí a Dios y veo la respuesta. Qué hermoso. Qué glorioso cuando vemos la mano de Dios en nuestra oración. Todo era felicidad en esa casa hasta que los niños comenzaron a crecer en el vientre. Escuche bien. Y dice la Biblia en Génesis 25:22, fíjese, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Amén. Así que había una guerra dentro de ella. No era el simple movimiento que a veces el niño da una patadita por aquí, que esto con lo otro, y la mamá dice, goza, mira esto. No, no, no. Había una guerra en su interior. Estaban luchando esos niños allí. Estaban en una batalla y era algo tan incómodo para ella. Gracias. Que ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Si no quiero la vida. Esto está demasiado pesado para mí. Y fue a consultar a Jehová. Aleluya. O sea, esta mujer, a pesar de lo que estaba viviendo, ella no hizo como muchas mujeres hacen en el día de hoy, lamentablemente, que van y se hacen un aborto y supuestamente resuelven el problema. O sea, que están viendo a sus hijos como un problema, cometen un asesinato para resolver ese problema. Perdón. Rebeca no hizo eso. Rebeca hizo lo que toda mujer de Dios debe hacer. Dice la Biblia que fue a consultar a Jehová. En otras palabras, fue a orar. Fue a orar. Pero la frase que me llama la atención aquí dice, y fue. Y fue. Y esa frase es muy interesante porque transmite la idea que fue no solamente a orar, sino a un lugar a orar. A un lugar a orar. Y algunos estudiosos judíos creen que cuando Isaac había clamado por Rebeca, su mujer, por la esterilidad, él la había tomado de la mano y la había llevado al monte Moriah. Allí donde su padre lo había sacrificado y él había escuchado la voz de Dios que le dijo a Abraham, yo voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. A ese lugar, a ese monte Moriah, Isaac fue y llevó a su mujer a clamar a Dios y Dios contestó la oración. Y ahora Rebeca se ve en esta angustia, perdón, y ella fue a consultar a Jehová. En otras palabras, se cree que Rebeca fue al mismo lugar, que fue al monte Moriah, allí a decirle a Dios, aquí estuvimos clamándote, aquí estuvimos orando por esta bendición, pero resulta que ahora hay una guerra. Ya no puedo soportar lo que está pasando dentro de mí. Y yo quiero que tú me expliques lo que está pasando. ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? Y Dios le reveló lo que estaba pasando. Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén. O sea, Rebeca aprendió de su esposo lo que se debe hacer cuando hay problemas. ¿Qué se debe hacer?
consultar a Dios, orar a Dios, buscar a Dios antes de que usted se mande a correr a buscar a los hombres y a buscar cuántas soluciones que dan aquí abajo. Antes de eso, buscar al de arriba, consultar a Dios. Señor, ¿qué está pasando? Señor, háblame. Señor, dime. Sí, y eso lo aprendió de su esposo. Mira qué importante que los hombres aquí nos pongamos las pilas y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Que seamos los pastores de nuestra casa, los líderes espirituales de nuestra casa, que enseñemos a nuestras esposas a buscar a Dios. No es la queja lo que resuelve la crisis. Es la oración a Dios la que revela la solución a la crisis. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero dice algo más, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis amados, la oración no solamente garantiza una respuesta divina, escuche, sino también una revelación, una enseñanza de lo que está pasando. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la oración no solamente garantiza la respuesta, sino una enseñanza, una revelación, el por qué está pasando lo que está pasando. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Aleluya. Así que a Isaac le respondieron la oración, pero a Rebeca le revelaron lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice, dos naciones, hay que, ayúdame hermano, dos naciones hay en tu seno, ahí está, ¿verdad? Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Así que Dios le reveló que tenía no uno, sino dos hijos varones, ¿verdad? Las mujeres no eran contempladas como cabezas de naciones, sino los varones. Así que Dios le dice, hay dos hijos varones allí, pero dos varones que no serían un simple número para aumentar la familia, no, sino que serían dos naciones distintas, dice Dios, distintas. Y no solo dos naciones diferentes, sino dos naciones divididas desde el vientre. Por eso estaban en guerra. Por eso estaban en guerra, porque eran naciones completamente diferentes. Pero lo último que Dios le reveló a Rebeca era muy impactante. Él dijo, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahora, que el mayor serviría al menor, eso era impactante, hermanos. Porque la tradición humana decía que el mayor, o sea, el primogénito, tenía derechos que el resto de sus hermanos no tenían. Así decía la tradición humana. De manera que cuando Dios dice el mayor le va a servir al menor, Dios estaba quebrantando la tradición de los hombres. Y alguno dirá, bueno, pero pastor, si en la ley de Moisés está establecido por Dios mismo los beneficios del primogénito. Y yo te digo, sí, en la ley de Moisés, pero estamos en la época de Isaac, cuando todavía ni existía Israel. No existía la nación de Israel. Así que allí no estaban bajo esa ley, allí estaban bajo la tradición de los hombres. En esa época, amados hermanos, había una tradición sobre los hermanos mayores, los varones, los primogénitos. Ellos heredaban la posición de sus padres, no los hermanos menores. Pero Dios no está limitado por las tradiciones de los hombres, porque Dios es soberano. Así que ahora Rebeca
tenía una revelación. El menor de sus hijos era el escogido por Dios para ocupar el lugar de su padre. Y Dios está mostrando aquí otra gran verdad, amados hermanos. Escuchen. No solamente la vida es un don que viene de Dios. No solamente los hijos son una herencia muy valiosa que Él nos da, sino que cada ser humano que viene a esta tierra lo hace con un propósito divino marcado por Él. Él nos da vida y Él nos da un propósito divino. Él nos marca para qué tenemos que estar en esta tierra. Tú no estás aquí por estar. No estamos aquí, amados hermanos, porque a alguien se le ocurrió, a nuestros padres se le ocurrió un buen día. No, estamos aquí porque Dios tiene un plan para ti. Así que tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha puesto un propósito en ti para alabanza de su gloria. Dios te ha hecho de una manera específica. Tú eres único, tú eres única. Y Él ha puesto en ti cosas para su gloria. Así que cuando el diablo venga a decirte que tú eres un fracasado, que tú eres un inútil y cuántas cosas dice el diablo, mira, la gente ni se fija en ti y tu familia te rechaza, cuántas cosas le vas a decir, diablo, te equivocas. Porque yo no soy un número cualquiera, ni soy lo que tú estás diciendo. Yo soy un propósito divino encarnado. Aleluya. Y es por eso, por causa de ese propósito divino, que el diablo ha querido matar a algunos desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, el diablo los quiere matar. Es por eso que hay algunos aquí que han tenido tantos tropiezos en su vida, porque el diablo sabe el propósito que Dios tiene contigo. Desafortunadamente hay muchos que están viviendo todo lo contrario para lo cual Dios los mandó a esta tierra. Saulo de Tarso, la Biblia dice que se había propuesto eliminar, borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra. Y mataba a cristianos, los encarcelaba. Pero cuando se encontró con Cristo, entonces regó el nombre de Cristo por toda la tierra y levantó iglesias en todos los rincones a donde Dios lo mandó. Y eso va a pasar contigo cuando te encuentres con Cristo. Que Él te va a ubicar exactamente en lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra. Alabado sea Dios. Isaac conocía la tradición de los primogénitos, pero Rebeca tenía la revelación del menor. Génesis 25:24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, me imagino a Rebeca esperando ese momento. Esperando el momento. Dice, aquí había gemelos en su vientre, o sea, tal como Dios le había revelado. Gemelos, ¿verdad? Que Dios es tremendo. No mellizos, gemelos. ¿Verdad? Gemelos. Allí un espermatozoide de los millones que salen, ¿verdad? Uno llegó a un óvulo, lo fecundó allí y allí dentro de ese mismo óvulo se dividió en dos. Y dos personas con el mismo ADN, con el mismo material genético, fíjese las cosas que hace Dios, ¿verdad? Dos varones allí, gemelos, alabado sea Cristo, pero tan diferentes, tan distintos, con propósitos diferentes en esta tierra. Alabado sea Dios. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y yo estoy seguro que Rebeca le dijo a la partera, atiende bien
cuál es el primero que sale y cuál es el segundo. Y sobre todo, márcame bien el segundo. ¿Pero por qué? Tranquila, obedece lo que te digo. Márcame bien quién es el segundo. Dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hermano, Jacob significa el que suplanta, es decir, el que toma el lugar del otro. Por eso le pusieron Jacob, porque salió prendida su mano al calcañar. Era como diciendo, los que van adelante no llegan primero. Tú puedes correr mucho, pero yo estoy aquí agarrando el calcañar, no vas a ir muy lejos. Va a llegar el momento en que yo te pongo para atrás y ocupo tu lugar. Alabado. Por eso le pusieron Jacob, el que suplanta, ¿verdad? El que suplanta. Bendito sea Dios. Así que era una señal, o sea, esa mano ahí de ese calcañar era una señal que solamente Rebeca entendía. Rebeca entendía lo que estaba pasando. Isaac no sabía nada de eso, pero Rebeca sí lo sabía. Y quizás esto, amados hermanos, explica lo que dice la Biblia a continuación. Génesis 25, versos 27 y 28 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mientras Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Pregunta, ¿está bien lo que estaban haciendo? A ver, los padres que están aquí. No, absolutamente no. Los padres no pueden hacer acepción con sus hijos. Y de paso, los abuelos tampoco. Los abuelos tampoco, ¿verdad? Porque hacen un daño enorme a su familia, dividen a su familia, ¿verdad? Pero lo cierto es que Isaac amaba a Esaú, dice, porque comía de su casa. Dice que Esaú era diestro en la casa, que era un hombre del campo fuerte. Y quizás Isaac decía, este es el primogénito, este es el que va a tomar mi lugar, este es el que va a heredar las promesas que Dios le dio a Abraham. Es que nada más hay que mirarlo, mira qué fuerte es. El otro no, el otro. Pero este qué fuerte es, ¿no? Así que sin duda este va a ser el heredero. Porque es mucho más fuerte. Hay que mirarlo, míralo. Más fuerte, más vigoroso. Sin embargo, Rebeca actuaba diferente. ¿Por qué? Porque Rebeca tenía una revelación de Dios. Se le había dicho, el mayor servirá al menor. Muchas veces nosotros, amados hermanos, cometemos el error que cometió el profeta Samuel cuando fue a Isaí para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Cuando llega a su casa, allí Isaí le presenta al primogénito, a Eliab. Dice que era grande, fuerte, así como Esaú. Y el profeta dice, sin dudas aquí está el ungido de Dios. Y Dios le dijo, dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros miramos lo externo, ¿verdad? Pero no entendemos que cada persona porta un propósito de parte de Dios. Y a lo mejor el que nosotros pensamos que no es acto físicamente hablando, es el que tiene el corazón adecuado.
Miremos cómo concluye esta historia, hermano. Génesis 25, 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, o sea, rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aunque estos hermanos eran gemelos, sin embargo eran completamente diferentes. Mientras Jacob amaba la primogenitura por todo lo que ella significaba, a Esaú no le importaba, no le daba valor alguno. Por eso fue capaz de vendérsela a su hermano por un simple plato de lentejas. Fíjese, hermano. La primogenitura implicaba no solamente la herencia del mayor, no, sino que cuando Isaac ya no estuviera presente, entonces Dios tendría tratos con el primogénito. Dios se iba a revelar al primogénito. La presencia de Dios se iba a manifestar al primogénito. Las promesas de Abraham seguirían al primogénito. La protección de Dios seguiría al primogénito. La bendición le iba a acompañar a donde quiera que fuera. Así que este hombre despreció a Dios. Despreció a Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque este hombre, Esaú, era un incrédulo. Él dijo, yo me voy a morir. ¿Para qué me hace falta a mí eso? Sí, yo me voy a morir. Los incrédulos, amados hermanos, ellos creen que su vida llega solamente hasta el sepulcro. Por eso no creen en Dios, ni le importa las cosas de Dios. Por eso cambian lo grande de Dios por un plato de lentejas. Por eso tú le dices, vamos a un culto, a gozarnos con el Señor, a aprender sus palabras. Y dicen, no, yo voy a una discoteca. Están cambiando lo grande de Dios por un plato de lentejas. Los Esaú no le dan valor alguno a las cosas de Dios. Y la Biblia llama a este tipo de personas profanos. Profano. Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un profano. Un profano es alguien secular, alguien que no sirve a lo sagrado, que no le importa lo santo, no le importa lo de Dios. No muestra respeto alguno por las cosas sagradas. Ninguno. Un libertino, hermano, una persona dada a las cosas del mundo. Eso es lo que le gusta a los profanos. Las cosas del mundo no tienen respeto por las cosas de Dios. Así era Esaú, un profano. Pero Jacob era totalmente diferente. Jacob anhelaba la primogenitura. Jacob amaba lo santo.
Y aunque Jacob en este punto de la historia no conocía a Dios y cometió errores, sin embargo quería lo que era de Dios. Por eso Dios dijo que eran dos pueblos diferentes. Dos pueblos diferentes. Y dos pueblos divididos desde las entrañas de Rebeca. Y lo que me llama la atención es que aún desde el vientre de Rebeca, estos dos pueblos estaban en lucha. Porque uno era profano y el otro era santo. No había manera de mezclarse, de haber comunión entre lo santo y lo profano. Había uno que respetaba las cosas de Dios y el otro no. Por lo tanto, no hay una mezcla, no se puede mezclar. Mis amados, Jacob simboliza al pueblo escogido de Dios. Jacob simboliza a los que aman a Dios. Simboliza a los que respetan las cosas santas de Dios. Jacob simboliza a los que aman la presencia de Dios en sus vidas. A los que quieren la bendición de Dios, a los que quieren el respaldo de Dios, la protección de Dios en sus vidas. Jacob representa a todos aquellos que quieren someter sus vidas a la revelación divina. A lo que Dios dice. Esaú simboliza a todos aquellos que menosprecian a Dios y no tienen respeto alguno por las cosas santas de Dios. No les importa para nada. Esaú representa a todos los incrédulos. Esaú representa a aquellos que dicen, yo me voy a morir, por lo tanto tengo que aprovechar ahora, la vida ahora. Esaú representa a los que aman las cosas pasajeras de este mundo. Esaú representa a todos aquellos que desprecian la revelación divina para guiarse por las tradiciones humanas. Lo mejor que nos puede pasar es que basemos nuestra vida en la revelación divina y no en las tradiciones humanas. Mis amados, la iglesia de Cristo está llamada a ser un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo que ama las cosas santas y aborrece lo mundano. Si tú fuiste libre ya de esas tradiciones humanas en el pasado, no vuelvas a esa esclavitud. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos estamos moviendo en medio de un mundo que está en tinieblas, pero tenemos la luz de la revelación divina. Atiende lo que dice aquí. Mis amados, los hombres podrán decir lo que quieran y van a querer cambiar los conceptos de matrimonio y cuántas cosas quieren cambiar hoy en día. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios. Nosotros sabemos el principio y el final de la película. Así como Rebeca sabía lo que había allí, así nosotros sabemos lo que está pasando ahora. Sabemos lo que viene. Y nosotros confiamos plenamente en la revelación de Dios porque Dios es fiel. Y todo aquel que ama su revelación tiene su bendición, tiene su protección y tiene sobre todo, lo más importante, la presencia de Dios en su vida. Para los amigos que nos visitan esta tarde,
La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mi amigo, quizás tú caminaste hasta hoy en las tradiciones del mundo, en lo que la gente dice que es felicidad, en lo que la gente dice que es la vida. Quizás alguno aquí ha creído alguna filosofía humana, o quizás tú guiabas tu vida por lo que la gente te dice que debes hacer. Yo te recuerdo que hay dos tipos de sabiduría, según la Biblia. Hay una sabiduría que es de arriba, que es pura, que es amable, que es pacífica, que es benigna, llena de fruto de misericordia. Pero hay otra sabiduría, que es la de abajo, que dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólica. Diabólica. Las tradiciones de los hombres es según esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Las filosofías huecas de los hombres es según esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hoy tú puedes dejar ese engaño. Hoy tú puedes decir, hasta aquí basé mi vida en las tradiciones humanas. Pero hoy quiero venir a la revelación divina. Hoy quiero venir a esa antorcha que está alumbrando el lugar oscuro. Hoy quiero basar mi vida en lo que dice Dios en su palabra, porque lo que dice Dios es seguro. Lo que dice Dios es verdad. Hoy tú puedes tomar esa decisión y dejar ese engaño. Y mi clamor a Dios en esta tarde es que hoy te puedan correr las cortinas a ti de tu entendimiento y te puedan revelar a Cristo. Y tú puedas ver las bellezas de Jesús. Y tú puedas ver lo incomparable que es Jesús. Y cuando tú veas, porque te corren las cortinas y tú veas las bellezas de Jesús, nada de este mundo se puede comparar con Cristo. Nada. Cristo fue aquel que en ese mismo monte Moriah, donde Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac, donde Dios le había dado la promesa a Abraham, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Donde estuvo Rebeca y le revelaron lo que había en su vientre, en ese monte Moriah. En ese mismo monte, allí Dios sacrificó a su único hijo, a Cristo, para salvarte a ti y a mí. Para que fuéramos libres de las tradiciones humanas y recibiéramos la revelación divina. Hoy tú puedes pasar de las tradiciones a la revelación divina.